Continuamos en el día de la cloud híbrida y seguimos hablando de los tipos de soluciones y lo que podemos hacer respecto de las distintas configuraciones de los modelos de cloud. Ahora nos acompaña Juan José Rey, él es el director de ventas de la zona centro de Sarenet. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a Sarenet por venir también a este webinar. Buenos días, Marlon, gracias a vosotros. De hecho, encantado de tenerte de nuevo porque ya este es tu segundo webinar con nosotros, así que sí, estamos encantados de que estés con nosotros. ¿Qué te parece si primero y antes de empezar nos explicas quién es Sarenet, por si hay alguien que todavía no os conoce? De acuerdo. Bueno, mira, Sarenet es uno de los operadores de voz y datos más antiguos en España. Sarenet se constituye en el año 95. Ofrecemos soluciones, como decía, de voz, datos y alojamiento para empresas fundamentalmente. Sarenet es un operador dirigido a pymes o a pymes ya de cierto tamaño. Ofrecemos servicios gestionados y bueno, tenemos la verdad es que amplia experiencia en alojamiento en cuanto que venimos ofreciendo estas soluciones pues desde, como te decía, desde el año 95. Muy bien, bueno, y a pymes que van creciendo, ¿no? O sea, con lo cual les acompañas también en ese crecimiento. Yo le he pedido a Juan José que nos explique, que nos dé de forma gráfica, que nos cuente un poquito cómo podría ser un ejemplo de solución de infraestructura. Y de hecho nos han preparado una imagen, si quieres, Juan José explica a la audiencia. Ajá. Bueno, en este caso lo que me he apoyado en un diagrama de un caso pues prácticamente real, ¿no? De alguno de nuestros clientes, como te decía, organizaciones no de muchísimo tamaño, pero bueno, que sí tienen cierta dispersión en cuanto a sus centros de trabajo y habitualmente en España. En este caso lo que podemos ver es un gráfico, bueno, muy simplificado, ¿no? Pero de la arquitectura en la que se soportaría tanto la conectividad del cliente como la parte de alojamiento. Aquí, bueno, cabría destacar, digamos, cuál es el doble rol de Sarenet. Por un lado, somos el facilitador del acceso a esos servicios cloud en cuanto a que desplegamos pues, la infraestructura de comunicaciones para el cliente. Y luego, desde nuestros data center, podemos permitirle al cliente que evolucione su solución, que se presupone parte de un modelo de cloud privada, hacia una solución de cloud híbrida. Como vemos en el diagrama, lo podemos hacer de distintas formas. El cliente de forma, digamos, natural ya tiene integrado su cloud privado, que está en uno de nuestros data centers dentro de su red corporativa, y podemos darle acceso a otras nubes públicas de varias formas, tres fundamentalmente. Como nosotros estamos coubicados en los principales nodos neutros a nivel nacional, podemos establecer incluso una conexión directa, una conexión física en ese mismo CPD con el proveedor de cloud público, de manera que tendríamos unas garantías adicionales pues, de seguridad y evidentemente en cuanto a eficiencia, minimizamos el retardo, la latencia, la pérdida de paquetes. Esto estaría representado bueno, pues en este CPD que aparece como data center público y que está conectado directamente a través de un VLAN al firewall de nuestro cliente, sobre el que montamos digamos, toda la política de seguridad. Se pueden dar otros escenarios en los que, por ejemplo, ese proveedor de cloud pública sea totalmente ajeno a Sarenet en cuanto a que no tengamos bueno, pues ningún punto en común o conexión directa, ¿no? Tenemos posibilidad también de darle el acceso tradicional a través de Internet, gestionando digamos, ese canal de comunicación de una forma segura y lo más eficiente posible, o incluso podemos ofrecer soluciones de acceso privado a cloud pública dentro del catálogo de soluciones de conectividad de Sarenet, de manera que cualquiera de nuestros clientes si así lo desea, puede tener un acceso, digamos, privado, reservado y garantizado a los grandes proveedores o a las grandes nubes públicas. Me estoy refiriendo a Google, a Microsoft, a Amazon, etcétera. En realidad, al final también cuando hablamos de los distintos modelos de cloud, es que no hay una solución única, ¿no? para todos los clientes. Si encontráramos eso seguramente lo celebraríamos, pero realmente cada cliente tiene una necesidad distinta, ¿no? Al final del día, y yo creo que estaba muy bien acorde con lo que nos has explicado. Algunas veces voy a quererlo muy privado, voy a querer integrar a medias, otras veces también es un camino hacia la parte pública por costes, por posiciones, etcétera. Es más o menos lo típico dentro de los clientes a
los que vosotros ayudáis. Sí, y coincido contigo. Yo me refería al modelo de cloud híbrida como una combinación de las grandes nubes públicas y las nubes privadas que ofrecen proveedores como Sarenet, pero se puede entender de otra forma. Podemos hablar de una cloud híbrida cuando combino el alojamiento privado que, digamos, está en las instalaciones del cliente con el servicio que le da un proveedor como por ejemplo Sarenet. De la misma forma hemos visto una evolución en los modelos de alojamiento desde los modelos más tradicionales de hosting dedicado o housing hacia cloud. Bueno, pues ahí también se hablaba un poco de modelos híbridos, ¿no? En cuanto a que el cliente externalizaba el alojamiento, es decir, cogía sus máquinas, sus servidores, sus armarios y los llevaba a uno de nuestros data centers y lo combinaba con soluciones de alojamiento cloud que también le proporcionaba Sarenet. De alguna forma eso también es un modelo híbrido, ¿no? Efectivamente, sí, al final del día es parte de eso, ¿no? Cada cliente va a tener unas circunstancias diferentes. Sarenet es un operador español, ¿no? Así es. Estáis en España, vuestra infraestructura está también en España, ¿no? Sí, así es. Nosotros operamos en 3 CPDs fundamentalmente aquí en España, 3 grandes CPDs que además tienen las mejores condiciones de conectividad. Nosotros ahora mismo, aparte de que la red troncal evidentemente los conecta entre sí, tenemos más de 40 interconexiones con distintos operadores nacionales e internacionales. Y no me refiero solo a operadores como nosotros, me refiero a grandes carriers, a proveedores de tránsito y bueno, con acceso en muchos casos directo a las grandes infraestructuras de comunicaciones. De manera que bueno, podemos dotar al cliente de unas autopistas, digamos, hacia esas grandes clouds muy eficientes y muy directas, ¿no? Es una parte, yo creo que de la de las comunicaciones que muchas veces no se considera cuando se habla de cloud y es determinante. Evidentemente, si no hay comunicaciones, no hay cloud, ni pública, ni privada, ni de ningún tipo. Con lo cual es un buen paso, ¿no? Para empezar cuando estás creciendo las redes, pues hablar con vosotros y que te sirvan además para interconectar. Juan José, una cosa que obviamente está muy en la mesa y que se está hablando mucho es la parte de protección de datos, ¿no? Y además en la Unión Europea se están creando nuevas reglamentaciones, nuevas definiciones, viene el Brexit e incluso rompe algunas cosas, ¿no? Etcétera. Entonces, pero normalmente y tradicionalmente la pyme no es la que más se ha preocupado por esto, pero conforme son más medianas yo creo que sí hay una preocupación. ¿Os han manifestado preocupación en estos temas? Sí, por supuesto. Sí. Muchas veces no depende tanto del tamaño de la organización, sino de cuál es su ámbito de actuación, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, compañías de la industria sanitaria o, por ejemplo, compañías que lleven algún tipo de asesoramiento legal o similar, ¿no? Y existe esa preocupación y además es algo que los clientes nos manifiestan directamente. Oye, quiero saber dónde van a estar albergados mis datos y nosotros podemos garantizar que esos datos van a estar siempre en territorio nacional. Y además no tenemos acuerdo ni no tenemos previsto de externalización de parte de ese alojamiento, como sí han podido hacer en otro momento otros proveedores, ¿no? Para asumir pues determinadas cargas en esas infraestructuras, apoyarse en estas nubes públicas que hablábamos antes, ¿no? Donde ya no está muy clara la frontera de hasta dónde llegan tus datos. En ese sentido, no. Sarenet con lo cual la parte de compliance... sí, desde esa perspectiva, digamos, en cuanto a ubicación geográfica, totalmente garantizado. Exacto, sí. Esa parte le ayudas bastante a dormir mejor, ¿no? A vuestros clientes. Y hablando de cumplimiento, también la otra capa que yo creo que en este tipo de webinars es necesario hablar es la seguridad, ¿no? Porque es uno de los temas que nos preocupa mucho normalmente y no solamente hablamos de los datos, hablamos de todas las comunicaciones, de todo lo que pasamos por las cloud, ¿no? Asumo que es una de las capas que además le das también a los clientes, ¿no? Eso es. No nos vamos a ceñir exclusivamente a poner en valor la seguridad inherente al propio cloud, al propio servicio de alojamiento, sino que pasa, como veíamos en el diagrama, pues también por las comunicaciones. La ventaja es que estamos dotando al cliente de un entorno privado y no solo, como te decía, en la parte de alojamiento, sino que también toda la comunicación va a ser desplegada por Sarenet y gestionada. De manera que estamos hablando prácticamente, bueno, pues de un espacio acotado para el cliente. Va a poder alcanzar desde cualquiera de sus centros de trabajo esa nube privada albergada en Sarenet en las máximas condiciones, digamos, de seguridad.
Y no solo se lo vamos a contar, sino que vamos a poner a su disposición herramientas de monitorización para que controle en todo momento y en tiempo real el acceso a esos datos, la forma en la que se está haciendo, las ubicaciones, el flujo, digamos, de tráfico según servicios, según protocolos, según usuarios, de manera que, ya te digo, a través de un acceso web muy sencillo va a tener un panel de control donde va a poder monitorizarlo en todo momento. ¿Están vuestros clientes unificando servicios, por ejemplo? Porque yo creo que ya solo el hecho de hablar de datos por un lado, comunicaciones por el otro, ya es como un discurso antiguo, ¿no? Yo creo que todo está convergiendo, ¿o no? Sin duda, pero bueno, esto que comentas que es un poco antiguo se sigue dando y es además una de las finalidades que busca sobre todo la mediana empresa en España, ¿no? La famosa factura única o proveedor único. Sí. Y no siempre ha sido fácil. Generalmente el proveedor de la conectividad va por un lado, el proveedor de alojamiento era un especialista que iba por otro, luego existe la figura de un integrador y nosotros pretendemos un poco pues recoger esos 3 o 4 roles distintos y ser el proveedor único para el cliente, no solo proporcionándole la facilidad en cuanto a la gestión diaria, sino aportándole mejoras técnicas. Integrar, por ejemplo, como te decía, su alojamiento en un entorno de comunicaciones privado y gestionado le da mucho valor a la solución y no solo en cuanto a que recibe una única factura. Claro. Juan José, te voy a trasladar algunas preguntas. Alguien nos pide que si puedes darle un primer paso para empezar a analizar el mejor modelo que necesita o que requiere dentro de su organización. ¿Es parte de con lo que vosotros le ayudáis a entender cómo tiene que ser esa solución? Sí. Bueno, hasta hace poco considerábamos el alojamiento en las instalaciones del cliente, pero yo creo que eso es algo que ya prácticamente en ningún caso vamos a recomendar. Vamos a recomendar siempre la externalización. Los servicios cloud, la cloud privada de proveedores como Sarenet o como cualquier otro, tienen unas garantías altísimas y que van a superar siempre a las que pueda conseguir el cliente en sus propias instalaciones y evidentemente a un menor coste, con muchísima más flexibilidad y con una escalabilidad que probablemente no pueda asumir él. A partir de ahí, ¿en qué punto hay que dar el salto, digamos, a la cloud pública o explorar, digamos, modelos de cloud híbrida? Depende mucho de las características del negocio. Tenemos clientes importantes con grandes plataformas de e-commerce que se están apoyando, por ejemplo, en clouds públicas para información menos sensible, como puede ser, por ejemplo, la gestión de una lista de distribución o sistemas de encuestas o de satisfacción, servicios postventa, pero que albergan en la cloud privada lo que es el core de ese e-commerce y toda la parte transaccional, pagos, etcétera, que son mucho más críticas, datos de usuarios, etcétera, ¿no? Entonces lo que recomendaríamos es eso, que a nivel general la información más sensible, crítica para el cliente, se encuentre bajo un modelo de cloud privada y que otra información que requiere a lo mejor, bueno, pues o que se ve sometida a lo mejor a picos o a fluctuaciones pueda correr, ¿por qué no?, en una cloud pública, y nosotros vamos a asesorarles para conectar, digamos, esos dos mundos. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que es bastante importante. Otra pregunta que tenemos, dices que has pintado una nube en la que se ve una VPN y que si ayudas también con los punto a punto, conexiones de punto a punto, por ejemplo, de una empresa, ¿no?, que tiene que conectar pues, una ciudad con otra, sus distintas oficinas y delegaciones. ¿Y cómo va eso aparte? Bueno, nosotros en principio somos un proveedor que ofrece servicio a nivel nacional, pero tenemos importantes acuerdos para poder dotar de conectividad a nuestros clientes en cualquier parte del mundo. De manera que lo normal es que puedan pedirnos prácticamente cualquier solución de conectividad en cualquier sitio. No obstante, si un cliente por alguna circunstancia ya está vinculado a un proveedor o tiene acceso a una infraestructura determinada, podemos buscar la mejor solución para recoger, digamos, ese enlace por el camino más corto y de forma directa. Al tener tantos acuerdos de interconexión y presencia en esos principales nodos neutros, será difícil que no podamos recoger de forma más o menos directa el tráfico que se genere a través de la red de un gran carrier o de un proveedor que tenga implantación internacional.
Vale, muy bien. Bueno, o sea que al final del día estás en España, pero realmente le puedes ayudar a las organizaciones, ¿sí?, a ir de forma internacional, ¿no? Al final. Muy bien. Y luego, la última pregunta es respecto de las comunicaciones, ¿sí? ¿Qué más, qué capas se pueden poner de comunicaciones sobre toda esta cloud que estamos haciendo? Yo creo que es una buena oportunidad para hablar, me imagino que voz IP, etcétera, ¿no? Por supuesto. Digamos que las comunicaciones es el sustrato o la capa más baja sobre la que montamos evidentemente valor. Aunque no se percibe tanto valor en las comunicaciones por sí mismas, yo creo que sí que lo tiene, ¿no? No podríamos hablar de cloud si no hay comunicaciones por debajo. Pero coincido contigo en que, bueno, nos dan la oportunidad de dotar, digamos, a esa red corporativa de muchas más capas de valor. Estaríamos hablando de voz, de comunicaciones unificadas, de acceso privado y directo a esos entornos cloud. Podríamos integrar incluso telefonía móvil o buscar modelos de integración con redes de terceros. De la misma forma que en la cloud híbrida conectamos las clouds públicas con las privadas, en la parte de red también tenemos experiencias de interconexión de distintas redes. Clientes, por ejemplo, que han decidido internacionalizar sus compañías y que por alguna circunstancia han llegado a acuerdos con proveedores extranjeros, bueno, pues hemos conseguido integrar de una forma muy directa y con unas garantías de seguridad muy altas a dos proveedores distintos. Muy bien. Juan José, yo me quedo con tres mensajes. Uno está basado en esa experiencia, ¿no? Al final puedes tener un compañero local que te ayude a ir creciendo, a irte desarrollando, a ir a distintos tipos de soluciones. No hay una solución para todo el mundo, ¿no? Está claro. Sino que al final del día tienes que trabajar además con tu proveedor, hacerle tu partner además para que te ayude a entender cómo puedes ir creciendo, ¿no? y desarrollando. En ese sentido siempre nos hemos considerado un poco especialistas, ¿no?, del traje a medida, y entendemos que debe ser así con cada uno de los clientes. Efectivamente, más el hecho de que al final puedes también unificar, ¿no? O sea, no siempre estamos hablando de cloud y tenemos esa sensación de solo datos o solo infraestructura como servicio, sino que también estamos hablando de las mismas comunicaciones que tiene la organización, ¿sí?, con las que al final tiene su proveedor de telecomunicaciones, ¿no? Tiene su proveedor integrado completamente. Efectivamente, esa es la vocación de Sarenet, ser el proveedor integral del cliente y en todas esas capas, ¿no?, que hemos dicho, datos, voz, alojamiento, etcétera. Muy bien, pues Juan José, muchísimas gracias por venir a contarlo, muchas gracias a Sarenet por participar en este webinar. Bueno, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Muy bien, y bueno, continuamos, no te vayas de ahí, te recuerdo que seguimos en Twitter, el hashtag lo tienes ahí arriba, IDGTV, puedes seguir enviando preguntas todavía, te responderemos las próximas por correo electrónico, ¿sí? Y tienes también para descargar documentación. En unos segundos volvemos con el próximo ponente.